Muchísimas gracias, Katia. Bienvenidos. Es un momento sumamente especial, cada uno desde sus hogares en medio de una pandemia, la Feria Internacional del Libro, donde anualmente pasan más de 100.000 invitados, 100.000 panameños y extranjeros que viven en nuestra tierra, llegan al Centro de Convenciones Atlapa. Y por primera vez en Latinoamérica, una feria del libro decide hacerla virtual. Y esto es aquí en Panamá. Las barreras cayeron y estamos aquí transmitiendo para todos ustedes. Es un placer acompañarnos en este conversatorio con dos grandes. Primero quiero presentarles a Juan David Morán, un escritor de larga trayectoria, alguien que nos llena de muchísimo orgullo en Panamá por sus diferentes obras que llevan la bandera de Panamá sumamente en alto. Y también se encuentra con nosotros Diego Dovaldía. Diego puso en escena el musical 1903, basado en Ardientes Fulgores de Gloria, la obra de Juan David Morgan, que trata de la separación de Panamá de Colombia y que permitió la construcción del Canal de Panamá. Negociaciones, conspiraciones, personajes, hacen de toda la historia de nuestro país una maravilla. Por eso es un honor presentarlos a ambos, porque se unió la experiencia con la juventud y entre ambos hicieron una sinergia maravillosa que quedó plasmada por las miles de personas que pasaron por el Teatro Nacional viendo 1903. Pero detrás de toda esta historia hay otra historia, valga la redundancia, sumamente interesante de cómo se llegó a esto. Pero para comenzar, quiero darles la bienvenida y la palabra a don Juan David Morgan. Primero decirle bienvenido. ¿Cómo se encuentra, don Juan David? Pues muy bien, esto es casi como salirse del encierro y, y lo que quiero decir antes de empezar es mis felicitaciones muy sinceras para los organizadores de la Feria del Libro Virtual. Cuando a mí me dijeron por primera vez que iban a hacerla, yo tuve mis dudas porque sé que es un problema tecnológico, a pesar de que se ha avanzado mucho en la tecnología, es un problema tecnológico importante montarla. Tuve también esa misma preocupación la primera vez que en Panamá decidimos hacer una feria del libro. Así es que lo que demuestra esto es que solamente hay que tener la ilusión, hay que tener el empeño y hay que decidirse. Así es que felicidades a todos los organizadores. La historia detrás de la historia es tan simpática o más simpática que la historia. Si recuerdo bien, a mí se comunicó conmigo Flor Mirachi y no me acuerdo si me llamó por teléfono, no me acuerdo si fue a través de chat, y me pidió que recibiera a un joven que tenía un proyecto que quería conversar conmigo. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y quién es el joven? Entonces ella me dijo que era Diego de Valdía y tal. Yo no conocía a Diego de Valdía. Así es que, por supuesto, le dije que yo lo iba a recibir encantado, pero traté de averiguar quién era Diego de Valdía. Y la única que lo conocía era mi esposa, que es bastante más joven que yo, y que a veces veía el programa que él tiene en la televisión que se llama ¿Quién te ve? Y ella me dijo, ese es el muchacho que hace ¿Quién te ve? Pero ese programa no es un programa que tú ves porque no creo que a ti te gustaría el programa. Digo, ¿cómo así? Me dice, bueno, porque es un programa un poco disruptivo. Yo creo que es la palabra que usan ahora los jóvenes. Yo no lo vi, yo no supe nada más hasta que recibí a Diego en mi oficina, ya unos días después de esa llamada. Cuando Diego entró a la salita donde íbamos a reunirnos, él venía con el pelo pintado de blanco y era la imagen exactamente opuesta a la que yo siempre he tenido, por lo menos de mí mismo. O sea que ahí fue el primer, pero apenas se sentó enfrente de mí, después de saludarnos, puso el libro con Ardientes Fulgores de Gloria, por cierto, una edición muy vieja, una de las primeras ediciones, y yo vi que el libro tenía prácticamente todas las páginas señalizadas con unos papelitos. Entonces le pregunté, bueno, Diego, dime de qué se trata, ¿qué interés tienes en conversar conmigo? Entonces me contó el interés de él
y yo voy a pedirle a Diego que él relate la parte en que él me dijo cómo quería hacer y qué y para qué quería conversar conmigo. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un honor enormísimo estar compartiendo un escenario virtual con mi escritor favorito y una de mis mayores inspiraciones en crear contenido panameño y en contar y ahora cantar nuestra historia. Es muy, obviamente, si se habrán dado cuenta en los días pasados, mi vida no es exactamente la más normal. Y me acuerdo en aquel momento cuando se concretó la cita con don Juan David, que yo pensé que iba a ser una utopía. Cuando se consigue la fecha, yo consigo, obviamente dije, la reunión va a ser en Morgan y Morgan, un sitio totalmente solemne donde yo no soldría entrar en cualquier momento, así que me atavié con mi mejor saco, mi mejor pantalón, me puse mi camisa hasta que me di cuenta de que, Diego, tienes el pelo pintado de fulo. Ahí hay un... ahí va a haber un primer clash que no vas a poder evitar. O sea, así él no haya visto quien te ve, así él no haya visto los videos que tú haces en internet, ahí hay algo. Pero en ese momento, cuando yo llegué, ya había recibido una luz verde de Aarón Cevede, quien dirigió la obra y uno de mis directores panameños favoritos. Y dije, hoy va a ser providencial para ver si el proyecto va a la persona que escribió el libro, el que me inspiró. Y al final, lo que yo quería era básicamente su bendición, contarle un poquito de qué yo hacía, contarle un poquito de hacia dónde iba. Y sinceramente no me esperé del todo, y le puedo decir, no sé si se lo he dicho a don Juan David, pero para mí fue uno de los días más felices de mi vida haber salido con esa bendición, de haber conversado con él, de haber recibido su luz verde para esta idea, que, bueno, creo que nadie de los que estuvimos en ese proceso nos imaginamos lo que al final terminó siendo. Y creo que lo que me demostró ese día es que el patriotismo y la pasión por el arte, por la escritura, por la lectura, por la historia, realmente nos une en diferentes generaciones, oficios, personalidades, y pues ha creado, como lo dice el doctor, una amistad transgeneracional entre dos personas bastante diferentes, pero que tenemos en común un amor muy grande por el país y por la historia. Y hoy estamos aquí en un conversatorio para hablar de un proyecto que se dio y pasó de... Este es el libro al que se refería don Juan David, una versión, bueno, está hecha por don Jorge Tomás, el seudónimo de don Juan David, y en efecto hay apuntes en todas las páginas, y bueno, ya obviamente tengo mi dedicatoria de don Juan David, y esto se pudo transformar en esto, y realmente es uno de mis, bueno, el mayor orgullo que tengo en la vida, y sin don Juan David, sinceramente, esto no hubiera pasado. Así que de vuelta mi agradecimiento y mi mayor admiración. Déjame decir una cosa, Cibeles, acerca de la luz verde. No fue una luz verde, fueron como 3 luces verdes seguidas, porque cuando Diego se sienta y empieza a contarme cuál era su proyecto, al principio me preguntó si yo había visto Hamilton, el musical que tanta fama tiene en los Estados Unidos. Yo le dije que sí lo había visto, lo que no le dije que a mí no me había gustado. Después conversamos de eso. Entonces me dijo, es que yo quiero hacer algo, después de que vi Hamilton y después de que leí su libro, yo quiero hacer algo que tenga relación con la historia de Panamá. Ahí empezó el entusiasmo de él a contagiarme, porque el hombre empezó a hablarme de que él iba a tener diferentes géneros musicales, que en los Estados Unidos habían personajes, que ahí iba a haber rock, que en Colombia habían personajes, que ahí iba a haber plena, que en Panamá habían personajes y que allí iba a haber música típica y tal. Me habló de baladas, pero todavía no me dijo mucho sobre las baladas, que es mi música favorita. Entonces yo comprendí que la razón por la cual a mí Hamilton no me gustó fue porque Hamilton estaba hecha en rap, o sea, era cantada en rap,
y un rap muy, muy rápido, muy difícil de seguir y muy intenso. Así es que yo salí de ahí, bueno, con una lección de historia, pero sin más nada. No fue. Pero cuando este muchacho me dice todas estas cosas que él tenía pensado hacer con el libro, yo me quedé realmente pasmado, deslumbrado. Y le digo, bueno, pero esto va a ser un proyecto de aliento, ¿no? Esto no es, me dice, pero es que ya tengo hasta las escenas imaginadas, ya tengo al que va a dirigir la obra, ya yo sé quién es, yo sé cómo voy a hacer el casting, y por ahí se fue. La reunión fue larga, y cuando él salió de esa reunión, yo estaba más contento que él. Y lo primero que hice fue llamar a Ana Elena y decirle, oye, ¿te acuerdas del muchacho de quien te ve? Bueno, déjame decirte, ya tuvimos una reunión y ese muchacho va a producir un musical que va a hacer historia en Panamá. Y no me equivoqué. Wow. Miren, a mí me llama tanto la atención la conversación con ustedes. Nosotros tuvimos una reunión previa a este conversatorio y yo estaba emocionada viendo a ambos cómo se llevan de bien, la mancuerna que tienen y el respeto que se tienen ambos. Yo quiero saber, luego que llega Diego de Ovaldía con su pelo rubio, Morgan y Morgan, don Juan Me lo David, peiné para atrás, por lo menos, para que sepas. Entré, pero con el pelo engominado para atrás. O sea, traté de que dentro de lo fulo, de lo platinum white, saludos a Yuki, mi estilista, que fuera por lo menos así bien engominado para atrás para que se viera más decente. A los Draco claro, Malfoy, te preparaste. 100%. Ustedes en este proceso, luego que hicieron química ambos, don Juan David salió con esta buena impresión, Diego me imagino que saltaba por los aires. En Sí, todo el proceso, ¿en algún momento ustedes chocaron en alguna idea que hubo que hacer algún cambio? Cuénteme un poquito de eso. yo realmente no recuerdo para nada. Yo más bien consulté mucho al doctor Juan David. No sé si llegamos al punto de que hubiera un esto no ya escrito, sino más bien yo indagándolo a él sobre preguntas que yo me hacía, porque me acuerdo que yo seguramente lo tenía mega ladillado con un montón de emails que le mandaba. Yo le mandaba preguntas, pero a matar. Mi mamá, yo se la mandaba a mi mamá primero, pues mamá, este email está bien, está bastante decente, ¿te parece? Mi mamá, que no lo molestes tanto, ¿no? Le mandaba preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y creo que de ahí, de conocer su punto de vista, pues en mi caso no recuerdo haber recibido un no cuando ya estaba escrito, sino que pregunté antes, ¿no? No sé usted, don Juan Don David. Juan David. Lo que pasa, Sibela, es que en esa reunión ocurrió otra cosa que nos unió aún más, que a un artista con un escritor y tal, y que a un joven con una persona menos joven. Y lo que ocurrió es que nos dimos cuenta que teníamos antecesores comunes. Y ese antecesor común era el padre Jovanés. Entonces Diego me dijo en esa misma reunión, la primera novela histórica suya que yo leí fue Entre el cielo y la tierra, que es la vida del padre de Monseñor Jovanés, que vivió a lo largo del siglo XIX panameño y que es mi tatarabuelo y que debe ser como tatarabuelo de Diego. Entonces, Wow. además de eso, la abuela o la bisabuela de Diego, doña María Olimpia de Ovaldía, que también es descendiente de la misma rama, ella era madrina de una de mis hermanas y llegaba mucho a la casa y la queríamos mucho. Y aparte, Mario J, que es el abuelo, Mario J de Ovaldía, que es el abuelo de Diego, también era muy unido con mi madre, se querían mucho, eran primos y se querían mucho. Así es que todas esas cosas fueron desarrollando una relación que ya era muy difícil que hubiera obstáculos en la ejecución del plan de Diego. Diego realmente lo que consultaba no eran cosas que podían ponernos a nosotros enfrentados, porque la consulta siempre iba basada en la esencia de la historia, que es lo que él hizo. Lo que hizo él en 1903 fue contar la esencia de la historia de la separación de Panamá de Colombia y ponerla en una forma tal que fuera apreciada por la mayor cantidad de gente posible, jóvenes y viejos por igual. Y dentro de eso no había espacio, yo creo,
para que tuviéramos discrepancias y no las tuvimos. Así es. Echando un poquito hacia atrás, dando un paso hacia atrás, primero quiero preguntárselo ya que estamos con don Juan David, una pregunta. Don Juan David, en el momento de escribir Ardientes Fulgores de Gloria, ¿cuál fue la inspiración, la razón? ¿En qué momento dijo, yo tengo que escribir este libro? Ok, te voy a contestar y al mismo tiempo voy a hacer una confesión. Yo estaba estudiando para una obra de teatro que después se publicó y se publicó posteriormente a Con Ardientes Fulgores de Gloria. Yo estaba estudiando el personaje de Bunovarila, que iba a ser el propósito o el fin que perseguíamos, me comentara yo cuando escribimos El Veredicto. Y al estudiar el personaje, yo me di cuenta de que habiendo sido un buen estudiante, yo no conocía realmente la historia de la separación de Panamá de Colombia. Y entonces dije, esto hay que contarlo. Y empecé a tomar notas y investigar para escribir ese libro, que me salió un libro muy grande, un libro muy gordo, pero tenía que tener todo lo que estaba pasando en el momento, tanto en Washington como en Panamá, como en Colombia, como en París, etcétera. Y ahí estaba la cosa. Pues entonces yo empecé a escribir Con Ardientes Fulgores de Gloria para aprender yo historia primero y después con la intención de enseñársela a todo el que quisiera leerla a través de una novela histórica y no a través de la historia, porque traté de apegarme lo más posible a toda la documentación que pude recabar, pero al mismo tiempo hacerla amena porque los personajes conversan, los personajes tienen situaciones, así es que no es una historia rígida, no es una historia inflexible, sino es una historia que yo creo que es amena. Y la prueba es que Diego lo captó y hizo un play que es súper ameno además. Ahora vámonos donde Diego Dovaldía. Diego, ¿en qué momento tú decides en tu mente, en tu corazón, yo quiero hacer esto? ¿Cómo Bueno, pasó esto en ti? yo me leí un libro que se llama La Ruta o El Camino entre dos mares de un profesor de Harvard que se llama David McCullough. Fue mi primer acercamiento a la historia panameña. El libro todavía era, si don Juan David dice que su libro era muy grande, ese otro era una cosa así. Y se ponía muy técnico en muchas partes. Me costó muchos meses leérmelo. Pero ya sabía que había algo interesante en la historia de la separación de Panamá y del canal. Después de comentarle a mi tía, María Olimpia de Ovaldía, casualmente nieta de María Olimpia de Ovaldía, la poetisa, en una Navidad ella me regala este libro y me dice, ya que te veo tan interesado en la historia panameña y en leer, te quiero regalar un libro que habla sobre un antepasado tuyo. Y yo le dije, ¿quién? ¿José Domingo de Ovaldía? Dije, no. José de Ovaldía, el papá de José Domingo de Ovaldía. Dije, no. Entonces, ¿quién? Monseñor Fermín Ované. Yo como que, ¿cómo? Léete el libro y mira por qué. Este libro tiene el mejor intro a una historia que jamás ha existido. Y lo digo totalmente desde la sinceridad. Y este libro causó en mí más tensión que una serie de Netflix. Tiene los mejores cliffhangers. Y después de este libro, al cerrarlo, yo vivo cerca de una rocha, al cerrarlo, yo dije, no, yo no me voy a quedar sin esto, yo voy por otro. Y fui a la rocha y de una vez dije, el siguiente libro en la asociación, porque este libro es del siglo XIX, este libro es en los inicios del siglo XX, así que dije, bueno, vamos a pasar cronológicamente. Empecé a agarrar este libro y me lo empecé a devorar y tenía un viaje casualmente a Indonesia que duró como 10 días. Me leí el libro en 11 días, por ejemplo. Y cuando estaba en el vuelo a Indonesia, es uno de los vuelos más largos que existen, y en una escala en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, pues entre varias copas de agua, estaba releyéndome el libro, revisando escenas y diciéndome, esto es demasiado. Aquí hay momentos que son de nuestra historia que me piden música. Entre ellos, el momento en el que María Osa está cosiendo la bandera. Bandera fue, además de la canción que más salió, se popularizó del musical, ese momento fue el primero que me llegó, el que más me llegó, y todos los demás. Amador en el barco, o sea, de verdad que el musical reflejó todo lo que ese chiquillo soñador que sigo siendo
pensó en ese momento como una idea utópica. Se lo comenté a una persona que estaba conmigo como que, hey, ¿sabes qué? Voy a hacer un musical sobre 1900 y me dijo, ajá, 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 y cambió el tema. Hubo mucho no en el proceso, hubo mucho esto no va a funcionar y yo hasta archivé la idea. Yo archivé la idea y dije, hey, Diego, vamos a seguirle escribiendo, tú sabes, por relajo, para disfrutar, pero esto nunca va a pasar, esto es imposible, plena e historia en Panamá. Y las cosas se dieron de una manera que la idea no me paró de taladrar la cabeza. Y es lo que yo le digo a los escritores jóvenes. En serio que para mí no existe no en el arte. Para mí definitivamente que no existe no. Fue en ese momento, cuando estaba leyendo las escenas de, específicamente la de María Osa cosiendo la bandera, dije, esta historia me pide música. Y al final la pidió y lo consiguió, ¿no? ¿Ya tú habías leído a don Juan David Morgan antes? No, la primera vez que yo leí a don Juan David fue en el 2016-17, creo que en esa Navidad. Y sinceramente, yo en ese momento, ya teniendo 26 años, ya estando bastante mayollón, no estaba tan enterado y tan apasionado por la historia panameña. Mi interés es que los pelados desde jóvenes puedan interesarse en la historia, y estos libros son perfectos para eso. Apenas agarré este libro, que no es un libro, ¿cómo se llama? De los que te ponen a veces en la escuela, que son difíciles de leer y que tienen y que su primera misión es enseñar. Este libro entretiene, y a través del entretenimiento la idea permea mejor en las cabezas jóvenes. Y sinceramente quedé adicto, y no hay ningún libro hasta ahora de don Juan David Morgan que no me haya leído. Creo que solamente uno, porque él no me lo ha mandado todavía. Pero tengo la colección completa, y yo se lo he dicho, soy fan, y don Juan David Morgan es mi escritor favorito. Se lo he dicho Ay, muchas qué veces, y belleza. es cero mentira. Desde Don antes Juan de que me David, diera luz verde para el musical. si no te hubiera dado la luz verde, igual ibas a ser fanático. Eras fanático igual. Igual iba a ser fanático, pero como los fanáticos esos resentidos, pero iba a ser fanático al final. Triste y bravo. Don Juan David, cuando Diego de Valdía, ya vemos que ya con su pelo rubio, a Morgan y Morgan, ya hicieron el clic. Empieza este proceso de Diego, por un lado, buscando los actores, haciendo las canciones con los compositores panameños. ¿En qué momento, Diego, lo involucra usted dentro del proceso? Yo vi unos videos que él puso en sus redes sociales que estaban en, no sé en la casa de quién, pero estaba en un piano y tocaba las canciones y usted estaba sentado ahí. O sea, este proceso, ¿cómo se fue dando? Sí, mira, antes de que nada te cuento una anécdota rapidito, que, ojalá, que menos mal que no le pasó a Diego como le pasó a uno de mis nietos. El mayor de mis nietos le pusieron a leer el libro Con ardientes folgores de gloria en el último año, creo que fue en el último año de la escuela secundaria. Entonces me dijo que él tenía una pregunta que hacerme. Oye, yo quedé muy contento, ¿no? Y le digo, cuéntame, dime. Entonces me dice, ellos me dicen a mí, Toto, me dice, oye, Toto, ¿tú no pudiste haber escrito ese libro un poco más corto? No. Eso fue el debut con los nietos. Y nietos que Diego, que podría ser nieto también. Menos mal que no le pasó eso. Mira, apenas como 1 o 2 meses después, no estoy seguro, fuimos a almorzar, Diego y yo, con Aaron Cevede, que iba a ser el director. Sí. Yo conocía a Aaron solamente de referencia, ese sí lo conocía porque lo había visto actuar en algunas de las obras, algunos musicales incluso. A mí me encantan los musicales, siempre me han gustado desde muchacho. Y entonces ahí ya yo empecé a darme cuenta de por dónde iba la cosa. Pero tengo que decirlo, mi contribución fue únicamente haber escrito ese libro, porque lo demás, Diego lo hizo todo. O sea, el guión de eso está hecho por Diego. La composición de las canciones y la letra de las canciones, en su mayoría y en enorme mayoría, están hechas por Diego, o Diego ha colaborado en ellas, etcétera. O sea, este muchacho tenía, ¿no?, un concepto y unos deseos que necesitaban genialidad para producirse. Y efectivamente los produjo.
yo estaba un poco escéptico porque a pesar de que en Panamá producimos buenos musicales, y hay que reconocerlo, hay talento en Panamá, yo no sabía que había tanto talento, pero sí hay talento en Panamá. Yo, sin embargo, digo, era una cosa más difícil hacer una obra musical prácticamente de cero, porque ahí empezó a ver con la historia de la separación y todo lo demás lo puso él, nada más que cogió la historia. Aquí se han traído musicales de otras partes que han tenido mucho éxito y se han presentado también con mucho éxito, pero esto era otra cosa. Esto era empezar de cero y hacerlo todo de cero. Así es que incluso el día del estreno, cuando yo fui que me invitaron por supuesto, a la apertura, yo todavía iba con mi cualquier, con mi cualquier miedito, ¿no? Pero, y ahora te cuento esa parte, pero volviendo al sitio ese donde estábamos, esta fue yo no sé cómo le llaman los artistas, Diego, cuando van a enseñar las canciones y tal y cual. El showcase. Cuando hicimos el showcase donde te Aniki. Exacto. Sí, sí. Hicieron una especie de un showcase donde ellos presentaron ya las canciones que tenían listas, que eran casi todas, y se la presentaron a los artistas y a los que habíamos colaborado en cierta forma pues, con el proyecto. Y ahí yo me di cuenta de que la música estaba estupenda, los cantantes muy buenos, pero faltaba la escenografía, faltaban los vestuarios, faltaban las actuaciones en el escenario, etcétera. Así es que, aparte de eso, hubo intercambios, pero los intercambios, como dice Diego, eran a través de WhatsApp o a través de llamadas o a través de mails. Él me contaba, me dice, al casting que yo esperaba tantas personas, la fila le daba la vuelta a la manzana y tuve que parar el casting porque ya no podía recibir más gente. O sea, todas esas cosas se fueron sumando para hacer de 1903 el hit que fue, ¿no? Diego, y el día que estaba mostrando el showcase de las Y yo canciones, quiero, bueno, agregar. Sí, tú mirabas de reojo a don Juan David para ver qué cara ponía, veías sus reacciones. ¿Cómo funcionó eso? Bueno, primero quiero decir que don Juan David sí colaboró muchísimo durante el proceso de la obra. Las preguntas que yo le hacía en emails eran importantísimas, tanto para yo comprender los personajes que estaba poniendo en escena, como para comprender también algo que fue lo más tomado de su libro, que es la cronología en la que hicimos los eventos. O sea, creo que 1903 y Con ardientes fulgores de gloria presentan una cronología de eventos muy similares. Y también cosas que yo, por mi falta de experiencia, por mi falta de madurez, necesitaba interpretar mejor. Y una de las preguntas más interesantes que le hice a don Juan David fue, necesito que me ayude a definir en esta historia quiénes son héroes y quiénes son villanos y quiénes serían antihéroes. Le mandé una lista de todos los personajes que estaba poniendo y me enseñó algo muy importante. Cuando hablamos de el general Tovar y el coronel Torres, que en la historia son presentados de una forma villanesca con intención de entretenimiento, él sí me dijo algo. Ellos no son ni héroes ni villanos, son más bien víctimas, ¿verdad? Esa fue la palabra que usó. Cuando una persona, por ejemplo, tiene el mandato de ir a reprimir o de ir ¿cómo es que se llama? A tomarse algo por la fuerza, y en la historia queda manchado como un villano, eso es parte de ser una víctima de elecciones de otras personas. Digo esto bien en su texto para luego regresar a tu pregunta, que por hablar tanto se me olvidó. ¿Me puedes repetir? Se me olvidó totalmente. Que me mirabas de reojo. Que si lo miraba de reojo totalmente. O sea, ese día del showcase, al igual que el día de la primera lectura, al igual que el día del estreno, yo no dormí nada y probablemente no había dormido nada en 48 horas. Entre la seteadera de todo, la renderización de las canciones en el Logic Pro, estaba extremadamente estresado. Y yo decía, hoy puede ser la peor noche de mi vida o la mejor noche de mi vida hasta el momento, ¿no? No quiero que esté en la mitad, pero sí me mantuve muy pendiente de lo que don Juan David decía, y creo que en el momento en el que me relajé un poco fue cuando vi su reacción a la canción que cantaba William Nelson Cromwell, interpretado por Aaron, que
a propósito, habla sobre abogados, que se llama El negocio de la separación, que es básicamente una alusión a lo que este abogado de Wall Street le ofrecía a Amador, y lo hicimos como comparando a un abogado de divorcios. Entonces la canción dice, y si tu ex metió la pata, hay que quedarnos con su plata para financiar tus terapias de sanación. Entonces habla de que la separación de Panamá iba a ser un negocio. Y cuando volteé a ver a don Juan David, estaba muerto de la risa y dije, aquí está, esto es. Necesitaba esta reacción. Y de ahí para adelante pudimos fluir muchísimo más. Los comentarios de don Juan David, muy buenos, y nos dejó muy, muy emocionados, no solamente a mí. Y quería también aclarar algo, en este proceso yo no me podría tomar ningún mérito solo. El grupo con el que trabajé es épico, es gigante. Sin ellos no hubiera pasado todo como pasó. Todos estaban, y todos todavía hoy en día, probablemente hay muchos conectados aquí. Don Juan David es como el padrino de esta obra, y de quien más buscamos aprobación es de él. Entonces, que ese día nos enfrentáramos a la opinión de don Juan David y que fuera algo positivo para todo el elenco, fue algo, un boost, un pompeo muy grande. Creo que ese día estaba entre Starstruck y Rumstruck, estaba totalmente ido en la emoción. Estoy seguro que me tomé más de 5 copas de agua, que a propósito, estaba esperando este tiempo para que me den chance para ir a buscar una copa, porque traje la botella y no la copa. La estoy lujureando desde aquí. Lo que pasa es Pero que, Diego, los libros y las conversaciones de libros son con vino. yo sé, si me escucha, voy rapidito, voy Te rapidito. damos chance porque le voy a preguntar a Juan David, cuando estaban en ese momento, que usted escuchó la canción de los abogados que dice Diego, y principalmente la que Diego mencionó, que creo que es la que fue el ícono hacia afuera de promoción de Bandera por Juliette Roy, ¿qué sintió en su corazón don Juan David? Bueno, yo estaba con Ana Elena, con mi esposa, y porque a mí me interesaba mucho también la opinión de ella. Es decir, ella sabía lo que estaba ocurriendo, pero no estaba tan cerca del proceso, así es que podía ser un buen juez para lo que estaban presentando. Y ambos quedamos, y yo me di cuenta enseguida de su entusiasmo, ambos quedamos muy entusiasmados y muy contentos con las canciones. Lo que pasa es que no es lo mismo verlas allí en una sala tocando un piano, donde la gente no puede hacer el baile como lo van a hacer allá. Y yo todavía tenía en mi mente, bueno, esta canción de Rubel está muy buena, claro, de Cromwell está muy buena, pero ¿cómo se va a presentar esta canción en un escenario? Y la misma idea tuve en relación con otras piezas que escuché. Y déjame decirte algo. Ahí no solamente fueron las baladas, a mí lo que más me gusta, y lo digo, y eso tiene que ser por mi edad, son las baladas, y las baladas son espectaculares. No solamente la balada de Bandera, Bandera, que es la que más fama ha tomado, sino la que canta Leonte, que la canta Sí. Leonte en el play, hace el papel de Amador. Y entonces, en el escenario hay un barco donde Leonte se va hacia Nueva York. Y desde ese barco él canta una canción que se llama, ¿cómo se llama, Diego? Eres mi hogar. Este es mi hogar, que es una cosa... Eres mi hogar, eres mi Eres mi hogar. hogar, que es una cosa espectacular. O sea, la letra, la música, todo. Y además, las piezas cómicas, porque hay piezas cómicas, bueno, más que piezas cómicas, lo que hay es un balance muy, muy difícil de lograr, pero que sí lo lograron, lo logró Diego, entre la ironía y el humor y el respeto a la historia y la parte seria. Eso se logró. Entonces uno al mismo tiempo que se reía por algunas cosas, y ahora voy a decir un par, al mismo tiempo cuando cambiaba la escena y veían la seriedad de lo que estaba ocurriendo, entonces, y después al final ya la gente lloraba, ¿no? Todo eso hubo. Pero hay una pieza que a mí, que a mí me encantó y que yo tengo el disco, por supuesto, el CD, y que la oigo repetidamente, que la canta, ¿cómo es que se llama este muchacho? Bueno, ya no es muchacho, que se llama No te separes de mí.
Luis Arteaga, sí, correcto. Luis Arteaga. Ay, Luis Arteaga lo máximo. Bueno, Luis Arteaga hace el papel de Marroquín y tiene una pieza que se llama No te separes de mí. No te separes de mí. Que es lo que le está cantando él a Panamá, ¿no? Pero digo, lo que yo digo aquí no tiene nada que ver con cuando uno lo ve en el escenario. A lo que voy es que una vez que yo me senté en el escenario y vi la escenografía y vi el trabajo que había allí, el arte que había allí, ya me tranquilicé. Y además, algo que no esperaba, hubo bailes, unos bailes buenísimos también. La gente bailó, la gente cantó, la gente hizo de todo esos chistes. Y entonces poner a los conjurados a presentarse cantando y cantando cosas bien, bien picarescas, también fue una revelación. Y en ningún momento sentí yo que se le faltó el respeto a nadie. Al contrario, no fue como dicen ahora disruptivo, que yo creo que es un anglicismo, pero que expresa muy bien la idea. No hubo eso. Lo que hubo fue, como dije antes, un apego a la esencia de la historia y al mismo tiempo para contarla con mucho humor, de modo que, sobre todo los jóvenes, que todavía les falta, porque no se les enseñan tampoco mucho en la escuela, pero les falta entender la importancia que tiene la historia para Panamá. Sobre Así todo es. ellos van a apreciar y apreciaron los que fueron lo que vieron esa noche en el Teatro Una Nacional. pregunta para ambos, tomando en cuenta lo que hemos conversado y lo que acaba de decir don Juan David, que yo creo que es lo que me parece más importante. En nuestros colegios, en nuestras escuelas, el tema de la historia de Panamá a veces pasa muy por encima y no hay apasionamiento por nuestra historia. El libro de don Juan David rompe con lo que decía Diego en un principio. Es un libro que te lleva a conocer nuestra historia anoveladamente de una forma épica. Y viene Diego Valdía, o sea, la mezcla maravillosa de estas dos cosas, y viene Diego Valdía, se enamora del libro, se enamora de la historia, monta el musical, aprobado por este autor, o sea, todo ha sido como que los planetas se unieron. ¿Qué hacemos, señores, para que nuestra juventud se apasione con nuestra historia? Primero Diego y luego don Juan David. La idea con el musical era empezar un movimiento que quería ponerle el nombre Plena Patria o Patria Plena para inculcar a tratar de meter en este género urbano nacional que, si bien su fondo hay veces que no es el mejor, su forma es extremadamente poderosa, pegajosa y puede llevar mensajes, a intentar meter en nuestro género urbano temas de no solamente historia, sino patriotismo, más defensa nacional y menos mami menéalo y te voy a meter un tiro. O sea, quería tratar de hacer con grandes artistas que participaron en el proyecto, porque en el proyecto estuvo Robinho actuando, Mr. Fox escribió una canción, Mr. Bombo hizo los beats de las plenas del musical. Teníamos este proyecto que queríamos poner a andar, pero la señora pandemia vino a movernos un montón de proyectos, entre ellos el verano del canal, y una contratación que teníamos para montar la obra para estudiantes de escasos recursos. Yo todavía sigo con el corazón destrozado por este año. Hay que ver todavía noviembre, se ve bastante difícil, pero creo que la mejor forma de hacer que alguien se apasione por algo es tenerle tu pasión. Y el musical y el libro no son más que la pasión hecha un proyecto, arte. Y me parece que eso se contagia y simplemente hay que seguirla contagiando. Hay que darle más relevancia a estos proyectos, porque en Panamá somos muy buenos aplaudiendo a lo de afuera, y lo de adentro que causa mucha división y crítica y en algunos puntos envidia. Si entendiéramos, como la obra lo dice, que con 3 días de unión logramos componer lo que 3 años de guerra innecesaria hicieron en Panamá, esa misma mentalidad se puede aplicar hoy en día. Si todos remamos para el mismo lado, echamos para adelante y creamos más apoyo al arte nacional y más apoyo a la historia nacional. Ese es mi punto de vista. Creo que contarla con cosas más jóvenes y con más pasión lograría el objetivo. ¿Y usted cómo lo ve, don Juan David? Sí, mira, lo interesante de esto es que el tema que nosotros
sobre el que nosotros estamos conversando es un tema muy serio. Es un tema que en estos momentos debe ser apreciado mucho más en su trascendencia. Y me voy a explicar. Yo creo que la obra de 1903, y se lo dije en estos días, Diego, yo creo que esa es una obra que debe ser presentada todos los años en Panamá, para que la gente, por lo menos a través de esa obra, vaya conociendo su historia y empiece a apreciarla. ¿Por qué? Nosotros ahora mismo estamos enfrentando la situación más difícil que hemos tenido en la historia de Panamá, desde que somos República Independiente. Esta pandemia es terrible por sus consecuencias, las consecuencias sanitarias, las consecuencias sociales, las consecuencias económicas. Y lo que dijo Diego, de que en 3 días que nos unimos nosotros logramos hacer una república, tiene que aplicarse ahora mismo en este momento en que estamos nosotros en medio de una crisis tan grande. Si nosotros no logramos que este país camine junto, y cuando digo el país camine junto me refiero al gobierno, por supuesto, me refiero al sector privado, que no solamente incluye las empresas, sino que incluye, por supuesto, también a los sindicatos y a los trabajadores, junto con el resto de la sociedad civil. Estoy hablando de la sociedad religiosa, estoy hablando de los médicos, estoy hablando de todos los que vivimos en este país. Si nosotros no nos unimos en esa forma, no vamos, primero, a salir bien de esta pandemia en cuanto al número de contagiados y de muertos. Y segundo, no vamos a poder recuperarnos posteriormente de las consecuencias económicas de la pandemia. Así que yo, sencillamente, a lo mejor no era el momento, Cibeles, pero no puedo evitar hacerlo, no puedo evitar decirlo, porque eso es parte de la importancia que tiene 1903. 1903 viene a decirnos a nosotros que un país como Panamá, que ha tenido tanta dificultad en encontrar su identidad nacional. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas primero de España, después de Colombia, después de los Estados Unidos, y cuando digo víctimas es porque nos sometieron, o sometieron algo de nuestro territorio, y en medio de ellos los franceses, que también estuvieron aquí 20 años. El país nuestro tiene dificultad en encontrar su identidad nacional. Sí. Que también, y la tiene porque aquí hay diferentes identidades culturales que conviven y coexisten muy bien en Panamá, y me refiero a la gente que tiene origen europeo o español, a la gente que viene de las Antillas, los afroantillanos, me refiero a la gente que estaba aquí cuando llegaron los españoles, los aborígenes, que son los primeros pobladores, me refiero a los judíos, me refiero a los indostanes, me refiero a los hindúes, me refiero a todos los que conviven en este país. Todos tenemos diferente identidad cultural, pero todos tenemos una sola bandera, un solo himno y un solo escudo. Y por eso es que Bandera, la canción que canta Juliet, y en la cual yo creo que ella llora, pero no como artista, sino como panameña cuando la canta en el escenario, es una canción que conmueve tanto, porque todos somos panameños. Y como panameños tenemos que enfrentar todos la crisis que estamos viviendo. Perdona que me puse serio, pero ahora te voy a decir algo, además de por qué. Por favor, es lo que se quiere. Lo Sí. que es. Te voy a decir ahora, medio en broma y medio en serio, por qué creo yo que se debe presentar todos los años 1903. Porque cuando se presentó 1903, mi editor, Planeta, tuvo que hacer una edición nueva porque se acabaron los libros, y la edición nueva también se acabó. Así es que si todos los años Diego presenta 1903, todos vamos a estar muy contentos. ¡Me encanta! Eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere. Tú sabes que eso le pasó mucho al libro que inspiró Hamilton, el Alexander Hamilton de Ron Chernow. Tuvieron que tirar, digo, obviamente, guardando las proporciones en Estados Unidos, allá tuvieron que tirar 40,000 ediciones, y ya le ponían al libro el loguito de que sí,
este es el libro que inspiró el musical. O sea, ya logra ver una sinergia. Y para mí, importante, este es un mensaje que yo quería mandar a todas las personas, a todos los creadores, escritores, tanto amateurs como ya profesionales, que puedan ver sus proyectos tomando otras alas en diferentes plataformas y en otras personas. Como tu idea no solamente va a ver la gloria de verse creada, sino que pueda inspirar a alguien para que continúe ese legado. Es algo genial, es algo que yo quisiera que pasara conmigo, ¿me entiendes? Que en algún momento algún trabajo que yo haga inspire a alguien más a crear algo nuevo o a crear algo en esa misma línea. Es algo que realmente es genial, porque el libro que se vende no es un libro, ¿sabes? No es 50 Shades of Grey. Es un libro que de verdad habla de nuestra identidad y nuestra historia. Así que se masifique comercialmente es algo muy bueno para Panamá. Ustedes ambos han hecho algo impresionante, cada uno por su lado. Ahorita en este conversatorio, en la FIL, en la que estamos, que es la primera en Latinoamérica en hacerse de forma virtual, digital, es un esfuerzo titánico. Este es uno de los conversatorios donde más personas hay más de 400 personas conectadas, escuchándonos, y tenemos preguntas, y me voy acá arriba y se las voy a ir leyendo. Anthony de León dice, ¿nosotros también podemos tomarnos un traguito? Claro. Vamos por acá. Esa obra es una joya. He leído muchos libros de George Thomas, Entre el cielo y la tierra, con ardientes fulgores de gloria. Esos libros son una joya. Deben llevar al escenario Caballo de Oro. Y muchas otras más preguntas tenemos aquí. Sobre ese tema, cada libro de Don Juan David merece sacarlo a alguna pantalla o algún escenario. El Caballo de Oro, más que un musical, lo podría ver como una buenísima serie de Netflix o una película por la relevancia que tuvo nuestro ferrocarril a nivel mundial. O sea, las conexiones de ese libro son tan grandes que de repente no solo para un musical, sino para una serie. Es algo, y se conecta mucho con, que me encantó lo que hizo Don Juan David, de conectarlo con otros momentos de la historia panameña que se dieron obviamente a raíz de esto, como el incidente de la tajada de sandía. No quiero spoilear el libro, pero aparece en el libro y me parece que es uno de los libros con más acción que tiene Don Juan David, y creo que por eso, yo un día lo vi en Argentina, en Villa Carlos Paz, en un anaquel, y el orgullo que yo sentí, yo dije, wow, y estaba no adentro de una librería, estaba en la vitrina que daba a la calle, lo estaban exponiendo como que este libro se está vendiendo hot. Así que después de mi cita al poeta japonés, triple hat. Les quiero leer un poquito, que tenemos gente conectada de Argentina, España, Perú, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Dominicana, Costa Rica, Reino Unido, Paraguay, Bolivia, Suiza, Honduras, Alemania, El Salvador. Así que tenemos muchas personas conectadas. Me quiero ir a hablar un momento nuevamente con don Juan David y luego con Diego. La pregunta es la misma para ambos. ¿Qué viene en la vida de escritor? Porque al final, don Juan David decía artistas, al lado de Diego y los demás, al final un escritor es un artista, porque es arte. ¿Qué viene en su vida de escritor pronto? Como escritor. ¿O como lo que quiera hacer? Bueno, yo hago muchas cosas. Yo tengo un grupo que nos llamamos Los Marcianos. Ajá. Y que nos reuníamos antes de la pandemia como un martes al mes a cantar. Todos eran cantantes o tocaban el piano, tocaban la guitarra, y era un grupo, digo, súper divertido. Y ahora, en la pandemia, lo que estamos haciendo es que ahí en el teléfono malamente grabamos las canciones que queremos que los otros escuchen y nos intercambiamos canciones. O sea, siempre el arte, la música, la literatura. Yo durante esta pandemia terminé de escribir un libro que estaba escribiendo y escribí otro. Y eso lo sabe Diego porque ya tengo a Diego entre mis lectores antes de mandárselos a la editora, porque como joven él me ha prometido que me va a hacer algunas observaciones, que eso para un escritor es importante porque a veces uno no se da cuenta de las cosas
que deja de decir o las que dice de más. Sin Pero spoilear, el libro nuevo está buenísimo. Está buenísimo. No voy a spoilear nada. El que viene de Don Juan David está buenísimo. Continúe, Don Juan David, tenía que decirlo. Espérense, les tengo que decir algo. Tenemos saludos desde Chiriquí. Oh, tenemos, la gente pregunta cómo se puede conseguir. Mira, dice que de dónde se pueden conseguir los libros de Juan David en pandemia. A don Juan David le mandan saludos sus amigas del Círculo de Lectura Casa México, Panamá. Bueno, ahí vamos. Muchos, muchos saludos. ¿Qué opinan de la figura de Omar Torrijos de los hechos del 9 de enero? Espera. Creo que debemos acentuar que en El Hombre de la Mancha, ¿verdad, don Juan David? Sí, también están, para los que les gusta leer en vía digital, ¿cómo se llama eso? Kindle. El Kindle. Sí. Los libros están en Kindle. Y en El Hombre de la Mancha también, a domicilio. El Hombre de la Mancha dice que ¿Tuvo que ver algo con el musical o no tuvo nada que ver Rubén? ¿Perdón? Dice que si Rubén Blades tuvo que ver algo con el musical. Digo, Rubén Blades es una de mis mayores inspiraciones en la vida. No hicimos un acercamiento muy concreto para que participara en el musical, pero para lo del verano del canal que íbamos a compartir roster, él iba a presentarse un día y nosotros el día anterior. Tuve el honor de conocerlo y me dijo, yo iba a ir al musical, no sé qué fue lo que pasó, creo que porque la función estaba llena, digo, ya lo hubiéramos conseguido un puesto, no sé qué fue lo que pasó, porque no fue, y le di un disco que obviamente me llevé listo para entregárselo, para que él lo escuchara, y me dijo que lo iba a escuchar, así que estamos todavía fanboying esperando que lo haya escuchado. Pero acá también me dice, antes de leer el libro de Juan David Morgan no conocía a Juan Batista Pérez y Soto, no lo menciona en la historia ni en las clases. Ese fue un personaje importantísimo. Yes. Era un tipo increíble, digo. Yo le cogí una admiración enorme. Para mí, dentro de la historia, estaba del otro lado, porque fue prácticamente, siendo panameño, fue el que más trabajó en contra de la aprobación del tratado, pero ese trabajo de él logró, después que el tratado se rechazara, y entonces, que fue el motivo inmediato de la independencia, de la separación. Pero Pérez Isoto es un personaje y trabajador insignia de Paera. Tremendo. En el musical aparece en un pequeño pedazo, pero tiene su propia canción, que es una cantadera, una controversia contra don José Agustín Arango, sí. Pero sale muy poco. Si el musical fuera más bien una serie de Netflix, el personaje tendría muchísima más relevancia. Parte de lo más difícil de hacer esto fue la cantidad de cosas que tuvimos que cortar, incluyendo a personajes clave como a Miguel Antonio Caro, a Francis Loomis y innumerables personajes que tuvieron mucha relevancia en la historia, pero que no se daban. Y muchos de ellos hasta los tuvimos que mezclar. Tuvimos que darle lamentablemente la tarea de fusilar a Victoriano Lorenzo, al general Tobar, porque no teníamos tanta plata para conseguir a un Sicar Briceño, a un Tobar, a un Amaya. Tuvimos que enmolotarlo, pero lo ponemos en el programa de mano. Esto es licencia creativa. Mira, acá nos dicen mucha gente mandando saludos. William Fernández de Torrijos dice que está buenísimo este conversatorio. Mira, alguien también escribe, pero tiene nada más las iniciales. Creo que dice BC. Dice, bien, tú que la imagen tuya, pues que comenzaste en diferentes programas de entretenimiento, cuando has llegado a esto, que la gente te empieza a tomar en serio de otra forma. Dice, relajo con propósito. ¿Cómo tú te sientes en estos momentos? Quiero decirle algo a los pelados y ojalá pueda entrarles en la cabeza. Uno no tiene que abandonar su personalidad real para convertirse en otra cosa. O sea, yo no he dejado de ser el pelado, bueno, creo que hace 2 días lo demostré, no he dejado de ser el pelado rebelde, controversial, loco que siempre he sido. Estos son rayas más para el tigre, pero no me gusta que hay gente que renuncia a lo que realmente es para convertirse en otra cosa. Me gusta la persona que toda su vida ha sido payaso como yo y un día dice, ¿sabes una cosa? Nunca he expuesto mi lado artístico, ahora lo quiero hacer. Eso no significa que debes abandonar tus ideales anteriores o que debes cambiar tu personalidad. Mucha gente me dijo de que no te quiero ver ahora, dije, con bufanda, cuello de tortuga. Digo, yo a veces uso cuello de tortuga, pero lo uso porque me da la gana. Y dije, con el cigarrillo largo, dije, bueno,
artista. No, para nada. Yo me mantendré igual de payaso, igual de tonto, igual de inmaduro, igual de soñador como siempre, pero esto sí me cambió, pero para bien. Cambiar a algo más snob o a algo falso realmente hubiera sido un mal cambio. Lo que hizo 1903 en mi carrera, sí es verdad. Ahora tengo amigos de la talla de don Juan David Morgan, pero de vez en cuando, sobre todo cuando hay traguitos de por medio, le tiro un par de chistes hacia lo quien te ve. Y don Juan David tira mansos chistes para que sepan. Ustedes lo ven ahí serio, pero se tira unos chistes. Quiero que sepan que me escriben otras personas y me dicen diferentes cosas y diferentes preguntas, son tantas que vamos a ir al grano. Don Juan David, Diego mencionaba en un principio Netflix, que sus libros son dignos de Netflix. ¿Hay algo en el ambiente, hay pasos a seguir para lograrlo? Mira, nada definitivo. Me han escrito sobre todo sobre el Caballo de Oro. También me escribieron sobre una novela negra que escribí que se llama El ocaso de los inocentes, que la querían convertir también en película. Pero lo más cerca que estuve fue con El Caballo de Oro de unos, pero la verdad es que uno no sabe esto. Hay mucha competencia y es muy difícil. Entonces me escriben, me preguntan, yo les digo, les escribo, y al final no se concreta, no se ha concretado nada. Ahí está el libro, ¿no? Ahí está el libro y a lo mejor alguien, oye, yo quería decirte algo, Sibeli, mira, el día, yo llegué al Teatro Nacional, como te dije al principio, y todavía tenía un poquito de temor. Cuando vi lo que vi, el espectáculo que armaron y que decía en el programa que lo tengo aquí, lo tengo siempre conmigo, basado en la obra de Juan David Morgan. No. La emoción que yo sentí y la satisfacción que yo sentí y la felicidad que yo sentí ha sido lo más grande que he sentido en mi vida de escritor. Y he tenido muchas satisfacciones grandes. Pero esta superó todas, porque se unieron muchas cosas. Y me di cuenta de que de verdad lo que uno hace puede inspirar a otros, que de verdad que vale la pena seguir escribiendo o haber escrito, porque siempre hay cosas que quedan. Y yo creo que Diego es muy responsable de que mi carrera literaria haya cogido un poquito más de vuelo a raíz de 1903. Y lo digo con toda la seriedad del caso. Señores, me quedan 10 minutos nada más y tengo 3 preguntas para finalizar. 2 de personas que están haciéndola por acá y una mía. Me pregunta, un momento, María del Carmen, hola. Juan David, ¿qué piensas de esta frase de Arturo Pérez Reverte que dice más o menos que los novelistas llevan lectores a la historia y que los historiadores quizás no saben hacerlo? Ese Pérez Reverte es un genio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Carmen de Ola, que es una amiga muy querida en Guatemala. Saludos, Carmen. Me preguntan también, Diego, ¿has pensado llevar al teatro puesta en escena o libros, Juan David, sobre los tratados Torrijos Carter? Mira, estoy trabajando en un musical aprovecho a meter el gol, con Horacio Valdés y Son Miserables, que se llama Solo las estrellas bastarán. ¿Por qué? Y lo hice dejando a un lado otro proyecto que tenía, que ya también escucharán de él, que era bastante grande, porque a través de las canciones de Son Miserables, que ya están escritas, podemos revivir episodios delicados. 1903 para mí fue una obra que había que tomar en algunos puntos con mucha delicadeza, sobre todo porque pusimos a los conjurados a rapear y a decir su par de palabrillas y fueron a verla los descendientes de los conjurados. El año 77 y sus alrededores es algo mucho más cercano, donde quizás los personajes siguen vivos en algunos casos y el 89 todavía más.
me atreví a hacer una obra sobre el 89, porque lo que estoy escribiendo de Son Miserables se basa en la época de la dictadura, principalmente en el año 1989. No le puse ese título, 1989 el musical, porque ya iba a ser muy aburrido ir en esa secuencia numérica, pero lo hice porque la parte pop, rock, artística ya estaba escrita y por eso me atreví a escribir un guión, pero es muy delicado hacer un musical de algo tan reciente y algo que en Panamá sigue causando una división extrema que puede causar conflictos. La diferencia de 1903 es que los protagonistas creaban la historia. Amador Guerrero, María Osa, Teddy Roosevelt, Bruno Varila creaban la historia. En nuestro nuevo musical, los protagonistas son víctimas de la historia. Ellos no pueden hacer nada por cambiarla, más bien la historia es un catalizador de las acciones que pasan. Me da mucho miedo hacer un musical porque los musicales suelen tener un poquito más de, ¿cómo se dice? Son más relajados, hasta los más dramáticos, que la historia real. Y para algo reciente, haría más bien una película o una serie. O un libro, no sé. Te ¿Y usted, felicito. Juan David, qué opina? No, te felicito. Decía Sir Walter Scott, lo consideran el primer escritor de novelas históricas. Y él decía que uno no podía escribir una novela histórica, que una novela no sería histórica si no habían pasado por lo menos 3 generaciones, 60 años. Exactamente. Y porque es muy difícil escribir una novela histórica cuando la gente está viva, o cuando los descendientes inmediatos están vivos. Así que ese es el cuidado que hay que tener, pero la tarea está muy bien montada, así es que para adelante. A darle, a darle. Y todavía creo que va a causar controversia, pero bueno, de eso estoy hecho. Ok, yo tengo 2 preguntas para ustedes ya para finalizar. Creo que ha sido súper valioso. Ok, ¿qué admira cada uno del otro? Diego Dovaldía, ¿qué admiras de Juan David Morgan? O sea, se lo dije hoy, yo creo que don Juan David es mi más grande maestro. Es un honor para mí considerarme su aprendiz de cierta manera, más que todo su amigo, conocerlo como persona. Uno, admiro que dentro de su increíble carrera profesional haya dado lugar a la filantropía, que para mí es algo que no todas las personas de la talla de don Juan David tienen. Y definitivamente, pues, su patriotismo me ha inspirado y yo veo mi carrera muy proyectada en su carrera, que cada episodio histórico panameño, aunque todavía falta, don Juan David, algo sobre la independencia de Panamá de España, se lo he insistido muchas veces, pero que toda la historia panameña uno la pueda leer novelada de una forma muy entretenida con sus libros. Yo quiero, me inspira mucho a poder en algún momento tener en un año 5 temporadas de musicales narrando diferentes episodios de la historia panameña para que los pelados sientan más la historia en vez de una materia aburrida de la escuela, como un Marvel Cinematic Universe. Quiero que los pelados, como yo la veo, como yo veo los libros de don Juan David, crear este universo entretenido, apasionante, adictivo, basado en nuestra historia real. Y bueno, podría dar un segundo conversatorio hablando de otras cosas que admiro de don Juan David, pero esas son las primeras que vienen a la cabeza. Fíjate. Me dice la foto directora de la Feria Internacional del Libro que nos da unos minutos más, que esto está muy bueno. Así que vamos con la pregunta de Juan David, la respuesta de Juan David, y vengo yo con una pregunta para cada uno. Don Juan David, ¿qué admira usted de Diego Dovaldía? Mira, te podría decir que la genialidad, te podría decir que su amor al país, patriotismo, que además es contagioso. Te podría decir que la ilusión, que es algo que a nosotros a veces nos falta, el deseo la capacidad de soñar, pero lo que más admiro es la autenticidad. Diego es un muchacho auténtico, y yo espero que siga siendo auténtico,
porque esa autenticidad es lo que le permite a él que uno lo admire por las demás cosas que yo manifesté antes. Ay, qué belleza. Gracias, Juan David. Diego, preguntan que si vas a escribir un libro en algún momento. Mira, los libros me encantan, me apasionan, tengo varios proyectos bastante adelantados, pero mi mayor pasión. Y un libro en este caso trataría de hacerlo en un periodo de vacaciones entre musical y musical. Lamentablemente para mi carrera, ¿cómo se llamaría? Literaria, no sé cómo se llamaría, pero mi carrera como escritor de libros, entraron dos proyectos a mi vida que finalizando uno voy con el otro y not so spoiler alert después de el libro que me adelantó don Juan David, el que viene después del musical Solo las estrellas bastarán, está latiéndome muchísimo en la cabeza, así que veo el libro en un futuro bastante lejano cuando decida tomarme unas vacaciones del teatro musical. Entonces, sí veo un libro en un futuro, no sé si sea en un futuro bastante lejano. Diego, yo empecé a escribir a los 48 años. Hombre, Así estamos que bien. tienes tiempo de hacer todos los musicales que quieras y después puedes escribir. Exactamente. Bueno, yo también. Cuando ya no me pueda mover tanto para actuar. Y don Juan David, aquí también dicen que don Juan David es tan polifacético que hasta canta muy bien. Sé que si no nos puede cantar algo, pedimos mucho. Yo no fui, fue el público. Bandera, bandera, bandera. No, me encanta cantar. Mi familia es muy musical, mis hermanas, todo. Así que yo sí, me gusta cantar, me gusta tocar guitarra y por eso tengo el grupito ese que les mencioné, de cantantes, gente que le gusta mucho la música. Y ¿sabe lo que hice, Cibeles? Cuando A cumplí ver, 50 años me fui a estudiar, bueno, aquí en Panamá, no me fui para ningún lado, lo hice en Panamá. Estudié bel canto, estudié ópera, para ver por qué era que wow. estos cantantes que se paraban en el escenario podían cantar sin micrófono y llegar y llenar el espacio. Y fueron unos 6 años muy, muy intensos y muy interesantes de mi vida, pero sí me encanta la música, la ópera, el canto. Así es Yo que... quiero contar una anécdota creo que fue mi segunda o tercera reunión con don Juan David allá en Morgan y Morgan. Era algo, ya se venía rumorando la pregunta o propuesta entre el equipo del musical, pero no me atreví a hacerla. Y un día que estamos reunidos en su oficina, don Juan David, entre muchas cosas que creo que también me dio este libro, que es otra versión tiene hasta un, ¿cómo se llama? Un prólogo de Andrés, ¿cómo se llama? López Mikkelsen, es un presidente. También me regala junto a este libro un CD suyo con con él cantando. Y yo me quedé en mi cabeza como que, ¿es esto una audición? ¿Es esto un mensaje subliminal? Porque donde se pueda, yo pongo a don Juan David en un musical 100%. O sea, no es para nada una idea descartable que yo le ofrezca, y todo mi equipo, porque todo mi equipo lo quiere, en un personaje, en un musical. Así que, you never know. Apúrate porque tengo que poder subir al escenario, así que tienes que hacerlo más rápido. Oigan, señores, para finalizar, ¿hay forma de subir a 1903 y televisarlo? Bueno, esta respuesta es bastante difícil, y es un no bastante rotundo por al menos 5 años. La experiencia de ver 1903 debe ser por ahora en vivo. Ver a actores no interpretándola, viviéndola en escena y estar alrededor de panameños viviendo la obra en vivo, eso nunca se va a comparar a poder ponerle pausa, a ponerte a chatear, o por lo menos a chatear sin que te vean mal los que están al lado. Lo que se creó en el teatro para mí fue tan mágico que no me arriesgaría por los 5 años venideros a televisar la obra. Y la obra, al igual que Hamilton, está perfectamente grabada
en su función final de esta temporada. Pero para que veas qué tan no es mi respuesta, solo yo tengo la única copia y no está en la red, sino está en un USB guardado en caja fuerte. Así que Oh my God. es como mi cápsula de tiempo. Esta obra es una obra para verla en vivo, pero no descarto que hayan algunas cosas que podamos hacer en televisión, y hay algunas escenas que ya pueden ver en el canal de YouTube del musical y en las redes del musical, @1903musical. Excelente. ¿Qué mensaje final le darían a todas las personas que nos están escuchando, que han disfrutado desde el musical, el libro, o a uno que haya leído pues el libro, no haya visto el musical, o haya visto el musical y no haya leído el libro? Primero Diego y luego cierra don Juan David. 1903, el musical, no te cuenta una historia exacta. No quisiera que fuera canon en la historia panameña. Quisiera que la vieran como la interpretación mía de la historia panameña. Está hecho para que te dé hambre de historia. Si tú sales inspirado de 1903, el musical, o sea, lo primero que tienes que hacer es leerte Con ardientes fulgores de gloria. Sinceramente, una está extremadamente relacionada a la otra y no creo que el viaje de este musical esté completo sin leerte el libro. Pero el mensaje que quiero dejarle al joven panameño soñador, no solamente de hacer teatro musical o de actuar o de ser escritor, es que esta obra de verdad que demostró que en Panamá no hay ningún tipo de imposible. Para mí era imposible. Yo hice esta obra pensando en perder plata, en quizás ser humillado por la crítica de la audiencia, pero la hice de corazón y la hice con la patria de verdad latiendo, y por eso el slogan de la obra es #sé para tu patria. Cuando uno hace algo por la patria y con la patria dentro de uno, te pasa esta experiencia providencial que yo me sentí de verdad guiado de la mano de Dios y de Panamá. Así que de verdad no paren de soñar, y si algo lo mueve la patria, lo vas a lograr. Don Juan David, su cierre. Sí, este acto que está terminando ahora es producto del amor a la patria. Del amor a la patria que en un momento tuve yo cuando escribí el libro, que sigo teniendo, por supuesto, que el que tuvo Diego, que tú misma, Sibela, yo creo que lo tienes que haber sentido cuando te Claro. interesaste tanto por y todas las personas que ahora mismo nos están viendo también tienen que estar sintiendo eso. Yo creo que esta pandemia tiene que ser aprovechada, entre otras cosas, para darnos cuenta de lo importante que es querer a nuestro país, lo importante que es hacer lo que sea necesario para que nuestro país salga siempre adelante, lo importante que es conocer nuestra historia y conocernos a nosotros mismos, porque la única manera como nos vamos a querer nosotros como panameños es conociéndonos. A nosotros nos han tratado de vender una imagen falsa de lo que es Panamá y nos han tratado de decir que somos un país inventado por los Estados Unidos, lo cual es absolutamente falso. Nada más que hay que leer un poquito de historia para darse cuenta de que nuestra identidad empezó antes de lo que empezó la identidad de los colombianos, la identidad de los gringos y la identidad de los argentinos. Empezó en 1500 cuando llegaron los españoles aquí, empezamos nosotros a desarrollar nuestra identidad, que es una identidad compleja, como lo dije hace un rato, pero que es una identidad propia y es una identidad que nos hace sentirnos a nosotros panameños. Y ese panameñismo lo tenemos que sentir durante esta pandemia para después todos colaborar a salir juntos de ella. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Gracias a la Feria Internacional del Libro por habernos dado estos espacios. De verdad que han hecho una cosa increíble. Gracias, Diego Dovaldía. Felicidades por 1903 y todos tus logros. Felicidades, don Juan David Morgan, por todo lo que usted ha logrado durante toda su vida y lo que viene por delante. Vamos a estar muy de cerca de estos dos grandes que seguro que seguirán haciendo cosas en conjunto. Así que nos vemos muy pronto y sigan disfrutando hasta el día de mañana en el gran cierre de la Feria Internacional del Libro, que es abierto para todos ustedes. Un saludo y hasta luego.